Bueno, pues continuamos la marcha. A continuación, la siguiente mesa redonda será sobre la Semana Santa de Osuna. Intervendrán don José Antonio Herrera Bejarano, hermano mayor de la Hermandad del Dulce Nombre y pionero de la Semana Santa de Osuna del año 2010. Es además el capataz del paso de Nuestra Señora y Madre de los Desamparados de la referida hermandad. Don Eduardo Rodríguez Núñez, prior y capataz de la Hermandad de la Paz, en concreto del paso de la Santísima Virgen del Mayor Dolor. Don Francisco Javier Rodríguez Jiménez, hermano mayor y capataz de la Hermandad de Jesús Caído. Y don Francisco Miguel Pérez Rangel, teniente hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y es presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Osuna. Tenéis la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presentación que se ha hecho de esta mesa y, cómo no, agradecer al señor presidente del Congreso, al comité organizador, la invitación de estos 4 cofrades que venimos desde Osuna, que independientemente de los títulos y las presentaciones que hayan hecho, pues lo que nos une a todos es nuestro amor y nuestra pasión por nuestra Semana Santa y por nuestra ciudad. Gracias por darnos esta oportunidad en este congreso que ha centrado su visión en estos 4 pueblos tan cercanos y a la vez tan distintos, como se ha dicho ya en otras presentaciones. Y gracias pues, por poder abrirnos estas ventanas para enseñaros nuestra Semana Santa. Nosotros vamos a ir presentando la Semana Santa, vamos a hacer una pequeña introducción de la idiosincrasia de la Semana Santa de Osuna y vamos a ir presentando nuestra Semana Santa conforme a los días de la Pasión, interviniendo indistintamente cada uno de nosotros en la mesa. Al final, como todo esto tiene un sentido y hay una puesta en escena de todos los datos que vamos a dar, pues mostraremos un vídeo de unos 8 o 9 minutos en los que podréis apreciar la realidad de esos días en una ciudad como Osuna. Y ya sin más, comenzando con esta presentación, podemos decir que la Semana Santa de Osuna comienza, como en muchos otros sitios, a mediados del siglo XVI con la llegada de la Orden Franciscana Masculina. Concretamente en Osuna, en el año 1545, es cuando se fundan las Hermandades del Cristo de Veracruz y el Cristo de la Sangre, las 2 primeras corporaciones que nacen como corporaciones de culto en nuestra ciudad, y ambas son fundadas en el convento de San Francisco. Los mayores del lugar cuentan que la Hermandad de Veracruz era la Hermandad del Pueblo y la Hermandad del Cristo de la Sangre era la Hermandad de las Familias Pudientes, y que incluso había un cierto pique, un cierto reto a la hora de encerrar esa Hermandad del Cristo de la Sangre, en el que los cofrades lanzaban sus ceras sobre los escudos bordados en oro que llevaban como símbolo de poder frente a los demás, ¿no? Como ya se ha dicho en otras presentaciones, Osuna se caracteriza también por el lugar donde está. Osuna se encuentra enclavada en el centro de Andalucía y por ello va a recibir influencias de distintas provincias. De la provincia de Granada, sobre todo cuando veamos la forma de llevar los pasos, no es una forma sevillana, aunque en los últimos años se esté adoptando el costal en algunas corporaciones. De la provincia malagueña se adoptan o llegan influencias de las figuras como los campanilleros, esos pequeños nazarenos que van con la túnica de la hermandad, pero con un capillo que no le cubre la cara, sino que solo cubre la parte posterior de la cabeza. Y de Sevilla, pues como decía, sobre todo últimamente a raíz de los medios de comunicación y de la cercanía de todo eso que vamos a estudiar a la capital, pues adoptamos lo bueno y lo malo de esa capital hispalense y lo llevamos también a nuestras hermandades. Son 10 las hermandades de penitencia, 15 las hermandades que existen en la Hermandad de Osuna, pero 10 las hermandades de penitencia que, como os decía al principio, comienza su fundación en el siglo XVI, en 1545, hasta el 8 de febrero de 1929, que es cuando se produce la fundación de la hermandad más joven de la Semana Santa ursonense, que es la que podéis ver en la imagen, que es la que surge en torno al titular del Santísimo Cristo de la Misericordia.
como también pasa en otras localidades, destaca su riqueza iconográfica. Podemos encontrar en las calles de Osuna imágenes de maestros como Juan de Mesa, Pedro Roldán, Vicente Tena, Luis Gallón, Juan de Astorga, imagineros que dejan su impronta en la Semana Santa ursaonense y que hasta el día de hoy vienen procesionando por nuestras calles. Pero además de esa importante imaginería, otro hecho que identifica la Semana Santa de Osuna es la existencia de pasos alegóricos. Esto no se da en otras localidades y en Osuna tenemos 2 pasos alegóricos que procesionan durante nuestra Semana Mayor. Uno el Domingo de Ramos, en la representación de Jesús perdido en el templo, triunfante con la bola del mundo en su mano y bendiciendo al pueblo, o el paso del niño perdido, como se conoce popularmente, y el titular de la Hermandad del Dulce Nombre, el titular original que da origen a esta Hermandad del Dulce Nombre, que posteriormente incorporará otras imágenes. Y por otro lado, el triunfo de la Santa Cruz, la Canina. Es uno de los pocos pueblos de la provincia de Sevilla donde la muerte canina con la guadaña en la mano se ve vencida por la cruz y procesiona en el cortejo del Santo Entierro el Sábado Santo. Como decía antes, de Granada nos llega un poco la forma de llevar los pasos. En Osuna, en sus orígenes, existe un solo tipo de paso, ese que veis ahí. Una pequeña peana en el que, ya fuera la imagen de un Cristo o de una Virgen, procesionan generalmente con adornos de un monte de piedra tallado y con la iluminación de 4 candelabros de guardabrisa. La singularidad de estos pasos se da en que son portados a un solo hombro, por el interior, como tradicionalmente se venían trayendo los costales del campo. Los costales de grano se traen del campo de esa forma, echados en uno de los hombros, y así es como se comienzan a portar los pasos en la Semana Santa de Osuna. Posteriormente se ve la conveniencia de portar los pasos con los 2 hombros, pero no al estilo malagueño, sino debajo de la parihuela. No van los costaleros por fuera. Y ese es el estilo que se mantiene hasta principios de los años 90, en lo que, como os decía, se adopta el costal, se adopta la trabajadera horizontal y el trabajo sobre la cerviz de los costaleros, fijándonos en el modelo sevillano. Y como os decía, vamos a comenzar nuestra semana, y quién mejor que el hermano mayor de la Hermandad del Domingo de Ramos para que nos introduzca en ella. Buenas tardes a todos. Bueno, pues después de todos los días de vísperas, de 40 días de ensayos, de triduos, quinarios, setenarios, la semana de paseo en Osuna comienza el Domingo de Ramos con la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús. Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora y Madre de los Desamparados. Hasta ahora no existían datos fiables sobre su fundación, pero afortunadamente en abril de 2013 aparecen las primitivas reglas de esta hermandad en un convento de Osuna, la casualidad, el destino, el convento de las Madres Mercedarias. Según consta en dichas reglas, es fundada en el convento de Santo Domingo por la Orden de Predicadores y son aprobadas sus reglas por don Íñigo de Ledesma, gobernador y provisor del arzobispo don Rodrigo de Castro y Osorio, el 3 de marzo de 1582. Con estos datos, esta Hermandad del Dulce Nombre pasaría a ser la tercera más antigua de las que procesiona en Osuna actualmente, tras la Hermandad de la Veracruz y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tenía establecido realizar estación de penitencia en la tarde del Jueves Santo a la insigne iglesia colegial. A finales del siglo XIX, los comerciantes de Osuna se hacen cargo de la hermandad, a la que incorporan una imagen de una dolorosa que llaman Nuestra Señora de los Desamparados, de Juan de Astorga. Su actividad en esos años se limita exclusivamente a la salida procesional, que en esos años, curiosamente, se realizaba el Domingo de Ramos, en vez del Jueves Santo como hasta ahora. Cambio que se produce con la Hermandad de Jesús Caído, que hacía estación de penitencia el Domingo de Ramos y que por un pleito hicieron el cambio
Jesús caído pasaba al Jueves Santo y la Hermandad del Dulce Nombre pasaba al Domingo de Ramos. A mediados del siglo XX se compra una imagen del Señor montado en una borriquita de la ciudad de Olot, con el nombre de Entrada Triunfal de Jerusalén. En la actualidad procesionan en la tarde del Domingo de Ramos los tres pasos. El paso del Dulce Nombre es una imagen de la escuela sevillana del siglo XV, una talla de una gran calidad artística, y representa al niño Jesús perdido en el templo. Aparece con una bola en la mano y antiguamente en la otra portaba una cruz de madera. Se le conoce popularmente como el niño de la bola o el niño perdido, como más se conoce en Osuna. Procesiona en un paso que hasta 2010 iba a ruedas, empujado por 4 niños, y aparece bajo un templete dorado, representando a Jesús perdido en el templo. En la actualidad ese templete no aparece porque desde el año 2006 la sede de esta hermandad ha pasado a ser la iglesia de San Agustín por obras en el templo de Santo Domingo. Entonces, ese templete se le quitó y se espera que para el próximo año se vuelva a recuperar en el paso, que en este caso es el antiguo paso de la borriquita, y en la actualidad ese paso lo portan 28 jóvenes costaleros a hombros, a la manera tradicional de Osuna. La imagen del niño fue restaurada en el año 2010 por el restaurador sevillano don Juan Luis Coto Cobos. El paso de la entrada triunfal de Jerusalén es un conjunto realizado en los talleres de Olot en el siglo XX y procesionaba hasta el 2007 en el paso actual del Dulce Nombre, el cual también iba a ruedas y era empujado por 4 niños. De lo cual doy fe porque yo fui durante 5 años, desde los 5 años, estuve debajo de ese paso empujándole hasta los 14 que comencé a formar parte de la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora y Madre de los Desamparados. Actualmente procesiona en un nuevo paso, todavía sin concluir, que está realizando don Juan Manuel Pérez, alumno aventajado del artista sevillano don Manuel Guzmán Bejarano, al igual y con el mismo estilo que la cruz de guía que realizó también para la hermandad en el año 2007. Lo portan 36 hermanos costaleros a hombro. La imagen se restauró en su totalidad en el año 2012 por el restaurador sevillano don Isidoro Campos. El paso de Nuestra Señora y Madre de los Desamparados es una imagen de finales del siglo XIX realizada por Juan de Astorga. Procesionaba en un principio en un paso totalmente de madera y portado por 18 costaleros. En 1994 se realiza un nuevo paso con respiraderos en plata en los talleres del sevillano Jesús Domínguez. En 1998 se incorpora el palio realizado en el taller de bordado del ecijano Jesús Rosado. Es portado en la actualidad por 28 costaleros, también a la tradición ursaonesa a hombros. La imagen de la Virgen se restaura también en el año 2010 por don Juan Luis Coto Cobos. Esta hermandad cuenta con una nómina de 350 hermanos, de los que hacen estación de penitencia alrededor de 180-200, de los cuales los niños son una parte muy importante. Procesionan con túnica y capa blanca y capillo rojo, con cordón rojo atado a la cintura y pasado por el cuello. Los hermanos que acompañan al Dulce Nombre y al Señor portan palmas blancas y cirios para los hermanos que acompañan al paso de palio. La agrupación musical del Dulce Nombre acompaña a los 2 primeros pasos y la banda municipal Villa de Osuna acompaña al paso de palio. Bueno, buenas tardes. Pasamos al Martes Santo, que es la antigua y humilde hermandad del Santo Cristo de la Veracruz, Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Esperanza. Es una hermandad que se funda en 1545 en el convento de San Francisco, siendo la hermandad más antigua de las que realizan el desfile procesional en Osuna. Fue constituida como hermandad de sangre para fomentar la penitencia entre hermanos y ayudarnos a un bien morir. Esta hermandad fue reorganizada el 2 de abril de 1984, apareciendo como cofradía del Santo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Esperanza, pues es a la primitiva imagen del siglo XVIII
Se le une la imagen de la Virgen y San Juan, obra del valenciano Vicente Tena. En 1945 se hundió el convento de San Francisco y las imágenes fueron trasladadas a San Agustín, donde hoy en día tienen su casa procesional cada tarde de Martes Santo. Una fecha importante para esta hermandad es el año de 1984, ya que incorporan a la cofradía la imagen de Jesús cautivo. Dicha imagen pertenecía al antiguo y desaparecido convento de San Francisco, el cual presidía el retablo mayor como Santo Cristo del Portal, ya que estaba cerrada con 3 llaves. La cofradía consta de 3 pasos, y en esta hermandad podemos apreciar los 2 estilos de llevar los pasos en Osuna. Hacen estación de penitencia cada Martes Santo y el color de las túnicas y capirotes son negros para el Señor cautivo y el Señor de la Veracruz, y túnica y capa crema y terciopelo verde para la Virgen de la Esperanza. El paso del cautivo, de estilo barroco y dorado, ha procesionado a hombro en sus primeros años y en 1996 fue el primer paso en Osuna a costal, manteniéndose hasta la fecha. El segundo paso del titular de la hermandad es de estilo gótico y también en dorado, procesiona actualmente a costal. Por último, el paso de la Virgen, de bambalinas de malla dorada, varales repujados con motivos egipcios realizados en 1904, hacen que sea uno de los palios más característicos de nuestra Semana Mayor. Es un paso diseñado por el valenciano Vicente Tena, inspirado en una carroza fallera. Por eso, como veis las imágenes, la representación de la figura egipcia. Este paso, sin embargo, procesiona a hombro, con un estilo de andar sevillano, racheado y corto. Llega la noche y el miércoles santo. A las 12 de la noche, de la madrugada entre el miércoles y el jueves santo, hace su estación de penitencia la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, Nuestra Señora de la Piedad y San Juan Evangelista. Es la más joven de la Semana Santa ursonés, fundada el 8 de febrero de 1929, y de la que es su titular el Santísimo Cristo de la Misericordia. Una obra de Juan de Mesa que llega a Osuna en 1623, según consta en el contrato descubierto en los años 80 en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla, en el que un canónigo de la Iglesia Colegial, Diego de Ontiveros, lo contrata para un oratorio particular. Esta imagen levanta gran devoción en Osuna, como no podía ser de otro modo, y es en el año 1928 cuando un grupo de personas movidas por esa devoción comienzan a fundar esta hermandad que termina de germinar en febrero del año siguiente. Se fija desde el principio su sede canónica en la Iglesia Colegiata, pero por problemas estructurales en la década de los 40 la imagen tiene que salir de la iglesia y se traslada a San Agustín y después a la capilla del Instituto de Enseñanza Media. ¿Por qué traemos aquí estos traslados? Pues la importancia de estos traslados viene dado que al llegar a la capilla del instituto y hacerse hermano mayor de esta hermandad, el que era director del instituto, cambia la idiosincrasia con la que en un principio se fundó y toma la imagen o la impronta actual de la cofradía. Vuelve a su sede en la víspera del Día de la Asunción del año 1976 con la reapertura al culto de la Iglesia Colegial. Su estación de penitencia se realizaba el Jueves Santo hasta 1953, en que pasó a salir la noche del Miércoles Santo a las 12 de la noche. Procesión a oscuras, sin acompañamiento musical, y por ello es conocida como el Silencio. En 1948, como os decía, se nombra como hermano mayor a don Francisco Olín Maisonave, director del Instituto de Enseñanza Media, y en su mandato surge una de las grandes transformaciones de esta cofradía. El principal y primordial de ello, que se abandona la túnica roja con capa y capillo y fajín morado, que originalmente
realizó o creó esta hermandad, conservándose esos colores actualmente tan solo en su bandera y en los cordones que portan los nazarenos en su estación de penitencia. En 1970 se estrena La canastilla del paso, obra de Antonio Álvarez, un tallista, un ebanista local, que también realizara el paso de la Hermandad de Jesús Caído y posteriormente los respiraderos de Francisco Pariente. Es curioso, cuando esta hermandad se hace cargo el director del instituto, como os decía anteriormente, son muchos los alumnos y los profesores que se acercan a ella, que forman parte de su junta de gobierno, y es curioso cómo se da entrada a los estudiantes, a los hermanos estudiantes, llegándose a modificar en 1961 las dos clases o creándose una nueva clase de hermanos en la cofradía. Hasta entonces solo existía un tipo de hermano, como os digo, y a partir de esa fecha se distinguen dos tipos de hermanos. Los hermanos con derecho a entierro, que el sepelio corría a costa de la cofradía y abonaban unas 50 pesetas mensuales, y los estudiantes o jóvenes que abonaban 2 pesetas al mes. La imagen fue restaurada en 1985 por el profesor Arquillo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Cuenta con una nómina actual de 525 hermanos y, como ya os he avanzado anteriormente, sus nazarenos visten túnica negra con capillo y cordón de pita con los colores de la hermandad que pasan por el cuello y anudan a la cintura. Destaca la vida diaria de esta hermandad por su obra social, por muchos aspectos, pero sobre todo por ser la pionera en crear un grupo joven en Osuna, por crear un boletín informativo, por tener una casa de la cofradía o un cuerpo de acólitos. Como os decía, en 1948 don Francisco Lis toma las riendas de esta hermandad. Hemos sido muchos desde entonces los que hemos pasado por sus juntas de gobierno y los que hemos tenido la suerte de aportar nuestro granito de arena. Algunos hermanos mayores están hoy entre nosotros, a los que personalmente y en la vida cofrade les debo mucho. Y, como os digo, a pesar de ser la más joven, sigue con una vida intensa en la vida cofrade de Osuna. Buenas tardes. Daremos paso a la tarde del Jueves Santo, a las hermandades que conllevan este día. Empezaremos por la Real Hermandad de Penitencia y Humilde Esclavitud Mercedaria de nuestro Padre Jesús Caído, Archicofradía Sacramental de las Ánimas Benditas del Purgatorio, María Santísima del Rosario, Cofradía de Nazarenos de las Negaciones y Lágrimas de nuestro Señor San Pedro y Nuestra Señora y Madre de los Dolores. En el año del Señor de 1705 se constituye la hermandad a instancias y esfuerzo de su fundador, don Manuel de Ávalos y Pimentel, que redactó las primeras constituciones. Esta mencionada esclavitud tiene en su haber como una gloria suya que en cerca de 3 siglos se adelantó al espíritu actual de la Iglesia, donde admiten las hermandades formadas por seglares igualdad de derechos para el hombre y las mujeres, pues en el capítulo 3 de las primitivas constituciones se epigrafía de este modo: de la limosna que han de dar los hermanos y las hermanas. Pero es que todavía más se desarrolla diciendo: compondráse esta hermandad de hermanos casados, viudos y mozos, y en la propia conformidad de hermanas, para que de esta suerte no se le prive la voluntad al que quisiere servir a nuestro Padre Jesús Caído. La esclavitud adquiere gran ambiente en la vida espiritual de Osuna, cuyo resultado fue la concesión de numerosas gracias e importantes indulgencias y privilegios enriquecidos por la sede apostólica romana. Una nueva hermandad iba a surgir en Osuna de gran popularidad, la de las Ánimas Benditas del Purgatorio, con la que se uniría en el tiempo. También esta hermandad de las ánimas fue celosa de gracias espirituales e indulgencias. Su mayor periodo de florecimiento fue a finales del siglo XVIII. Las túnicas de la hermandad son de capa y capillo azul y hábito blanco. Entrando un poco a hablar sobre las imágenes de esta querida cofradía, en primer lugar, nuestro Padre Jesús Caído. En las constituciones nos habla de Jesús de la Caída o de Jesús Caído, como se recoge en las reglas primitivas, en que se describe al titular, cuya imagen regaló el referido fundador, don Manuel de Ávalos, con otras 5 imágenes más que de este modo aparecen descritas. Considerando, hermanos, clarísimos, vuestro más humilde hermano don Manuel de Ávalos y Pimentel, quien pretende fundar esta humilde hermandad,
Para honra y gloria de Dios y de su Santísima Madre y Señora nuestra, ayudado en el auxilio e ilustrado de su divina luz, dispuso las primeros con sus cortas fuerzas y valiéndose de ellas el hacer de talla 5 esculturas representando en ellas al tierno paso que padeció nuestro amantísimo Jesús cuando le dieron los inhumanos judíos más de 5.000 azotes. Y según dicen muchos contemporáneos, que desatándole los cordeles con que estaba atado a la columna, cayó en el lado de ella. ¿Por qué viene esta imagen y por qué estoy nombrando aquí un poco la historia de la hermandad, la creación el origen de esta iconografía? Porque esta imagen en un principio es una de las iconografías perdidas, digamos, del barroco andaluz, que desgraciadamente para nosotros pues en la actualidad está totalmente desaparecida en nuestro pueblo, pero que traigo a colación esta imagen para que veáis cuál es el origen de esta imagen, porque a continuación la veréis o la habréis visto en las primeras. Lo que representa la imagen es a Jesús caído con la cruz, que cambia precisamente en la desgracia y el desacierto que se cebaron con la hermandad allá por el año 62 y que es, según se redacta en las actas de los cabildos debido al estado de la imagen, que se aprobó el cambio iconográfico para producir una mayor devoción. Primero realizando un nuevo Jesús caído, representando a Jesús en una de sus caídas con la cruz en la vía de la amargura. No contentos con el resultado, se les ocurrió la brillante idea de reponer la cabeza de la antigua imagen al cuerpo nuevo, dando como resultado a la figura actual. Aquí tenéis una primera imagen de ese primer año, donde se le colocó el atributo pasionista de la cruz en el antiguo cuerpo de Jesús caído. En 1991, Manuel Ventura realizó la restauración de dicha imagen, encontrando en el interior de la cabeza un pergamino con la autoría de la imagen y la fecha de su realización. Desde aquel día sabemos que la imagen de Jesús, de la caída o Jesús caído, fue realizada por el artista astigitano Alonso Gallón en el año de 1703. A continuación pasamos a hablar un poco sobre la iconografía y la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Imagen de candelero, atribuida en un principio a Juan de Astorga y que últimamente se le viene atribuyendo a la obra del escultor imaginero malagueño Salvador Gutiérrez de León, por un documento aparecido en la hermandad donde se describe la compra de una imagen de vestir para la hermandad en la ciudad de Málaga en 1792. No se especifica autoría, pero las líneas seguidas en la imagen cuadran con la obra del escultor malagueño. Aunque en lecturas a posteriori de la aparición de dicho artículo, la hermandad conserva en un inventario del siglo XIX donde aparece que el secretario menciona a la citada imagen como obra del insigne escultor Juan de Astorga. Iconográficamente podemos hablar de una Mater dolorosa en actitud rogante, con la cabeza inclinada a la izquierda y los ojos mirando hacia el cielo, de una dulzura sin igual, con una policromía exquisita, con un suave color porcelánico muy del gusto de las imágenes de finales del XVIII y principios del XIX. Cabe destacar la curiosidad que la imagen posee un doble juego de manos. En la década de los 60, un sobrino de Castillo Lastrucci talló para ella un juego de manos abiertas, pues sus manos originales son cerradas para recoger en ellas el corazón traspasado por las espadas en actitud, como digo, orante. Sus pasos son esfuerzos de los hermanos acaecidos durante años. A finales del siglo XIX poseían 2 pasos dorados de pequeñas dimensiones que fueron vendidos a la localidad cercana de la Antejuela. Aunque por documentación tenemos conocimiento que ya desde el siglo XIX nuestra hermandad tuvo paso de palio, pero desgraciadamente no se conserva. Sería el más antiguo de Osuna. El actual paso del Cristo es obra del artista ursaonés y hermano de la cofradía don Antonio Álvarez, obra realizada en madera de caoba con incrustaciones de limoncillo, dotándole al paso una curiosa bicromía, muy bien rematada por cartelas de lo mismo y sus 4 faroles octogonales con columnas salomónicas, todas ellas finalizadas con corona ducal en metal plateado. En cuanto al paso de la Señora, realizado en los talleres de Manuel de los Ríos en la década de los 70, los varales en los talleres de Villarreal en la década de los 60. Se remata todo el conjunto con el magnífico palio bordado en oro. Otro de los grandes desaciertos de esta hermandad, pues en su realización se tomaron los bordados de la magnífica y extraordinaria túnica de cola del Señor de finales del siglo XIX y principios del XX. Los 2 pasos son llevados a hombros a la manera ursaonesa, el Cristo calza 21 costaleros y el de la Virgen 28. El día de la salida de la hermandad es la tarde del Jueves Santo.
Tenemos constancia documental que fue la única cofradía que hizo su estación de penitencia en el año de 1936, por lo que desde entonces tiene el calificativo entre los cofrades ursaoneses como la valiente, al igual que le sucede, por ejemplo, a la también amiga y hermana Hermandad de la Estrella de Sevilla. En cuanto a los enseres, saca en su estación de penitencia pues la cruz de guía de tipo rococó con espejo, el magnífico estandarte realizado por las clarisas y diseñado por Arcipreste Cobante, y las varas de fundación con el escudo mercedario rematadas con ostensorio. Desaparecido el convento de la Merced y su comunidad, nuestra hermandad y cofradía se trasladó a la parroquia de la Asunción, donde se halla actualmente erigida, parroquia que en nuestros días se encuentra ubicada en la iglesia de Santo Domingo. En la actualidad, por las obras de restauración del templo, se encuentra residiendo en el convento de las Hermanas Mercedarias de Nuestra Señora de la Encarnación. Seguiremos por la querida y hermana cofradía de nuestro Padre Jesús, de la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos, de nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, Cristo atado a la columna y María Santísima de la Soledad. La pérdida de las antiguas imágenes y de la totalidad del archivo histórico durante la invasión napoleónica y otras lagunas documentadas aparecidas en épocas más recientes hacen que sea difícil realizar un exhaustivo estudio histórico de la misma, y que solo nos podamos referir a documentos sueltos encontrados o a un activo libro de actas y a la tradición, por supuesto, oral. En un acta de la Hermandad de la Veracruz de Osuna, fechada en 1602, en la que relacionan todas las hermandades existentes en la época, aparece la Hermandad de la Humildad y Paciencia. A partir de 1828 se comenzó un libro de actas en el que se observa su reorganización con la redacción el 20 de enero de 1831 de 13 artículos que fueron aprobados por el señor provisor y vicario general del arzobispado de Sevilla el 23 de junio de 1831. En la actualidad se celebra triduo y función principal. Por tradición oral sabemos que fue fundada por el gremio de esparteros y que es una hermandad de sangre, pues lleva en sus filas disciplinantes. Es conocida popularmente como la Hermandad del Pellejo, pues cuenta la tradición oral que existían hermanos que asistían con botas de piel que contenían una especie de brebaje curador para aliviar el dolor de las heridas producidas por los hermanos, los cuales iban azotándose durante la estación de penitencia. Por un pleito sucedido en 1693 se ordena que la salida será los miércoles santos. Desde 1932 hasta 1936 se decide no salir por la situación política, acuerdo que tomaron, como hemos dicho, todas las hermandades, excepto Jesús Caído, que salió en ese año 1936. En 1974, del Sábado Santo, en el que procesionaba, pasó a volver a procesionar al Jueves Santo hasta nuestros días. Por documento gráfico, como estáis viendo en esta imagen, procesionó hasta la insigne iglesia colegial, no constando en qué año se produjo. Actualmente su recorrido viene a ser las calles del Carmen, Cristo, Gordillo, Carrera Plaza Mayor, Tía Mariquita, Calle La Huerta, Plaza del Duque, Molinos, Navalagrulla, Antequera y Plaza Salitre. Las túnicas de la hermandad han sufrido varios cambios a lo largo de su historia. Sobre 1942 son túnicas negras, en 1960 se dictamina que las túnicas sean blancas y capirote rojo, en 1993 pasaron a ser de color de raso color burdeos con capillo y fajín de raso negro, y en la actualidad son negras con fajín de esparto. En esta imagen que estáis viendo a continuación vamos a empezar hablando del titular fundacional de esta querida cofradía, que es nuestro Padre Jesús de la Humildad. Primitiva imagen, obra anónima del último tercio del siglo XVI, realizada en papelón y tela encolada. Imagen algo más pequeña del tamaño natural, unos 155 centímetros, sentada sobre una base rectangular, que primitivamente procesionaba solo. Representa el momento después de la flagelación, sentado junto a una columna en actitud meditativa, con las manos entrelazadas y apoyadas sobre la mejilla derecha. En el acta de 1892 aparece referida el acompañamiento de dos romanos, popularmente conocidos como sayones, los cuales junto al titular y su trono fueron restaurados por su mal estado. En el acta del 15 de marzo de 1925 se expone que se compren don judíos para el paso del Señor al escultor de Granada, don Eduardo Espinosa, cuyas imágenes fueron compradas por 1.250 pesetas. Ya en 1965, en su estación de penitencia, acaeció una importante lluvia y tormenta que deterioró la imagen gravemente. Por eso, el 10 de junio de 1965, la Junta de Gobierno existente determinó su sustitución,
Fue custodiada y posteriormente depositada en el convento de las Madres Carmelitas de Osuna. En 1998 se decidió su restauración en los talleres de don Juan Luis Coto Cobos de Sevilla, finalizando dicha restauración en el año 2000, donde se recupera su policromía original, contemplándose un Cristo todo ensangrentado. En la actualidad ha sido restituido al culto y sale en Vía Crucis los lunes santos, desde el año 2000. Su iconografía, que es la fotografía que presento, a colación con mis palabras, es una de las iconografías más sui generis que tiene nuestra Semana Santa. Se basa o tiene su origen en el teatro de los misterios y en el arte germánico del siglo XIV. Una de sus principales causas de expansión están en los grabados de Durero. Precisamente aquí tenéis delante pues, una fotografía de uno de los grabados de Durero de la Pasión de Cristo de 1510-1511. Cristo pensante, participando de una iconografía del Varón de Dolores, donde se refleja la tristeza de Cristo en los momentos previos a la crucifixión como resumen de su pasión. La siguiente imagen es Jesús atado a la columna. Es una obra realizada en 1964 por el escultor don Antonio Izquierdo, de la ciudad Venegas, de la ciudad de Sevilla. En 1966 se modificó la talla original por el mismo autor debido a su excesiva corpulencia y posteriormente recibió pequeñas modificaciones por el escultor local don José Valdivia. En el año 2000 fue restaurada por don Manuel Martín Nieto, de Morón de la Frontera, dotando a la imagen de una nueva policromía. Va acompañado por dos sayones del mismo autor. Su paso procesional es de estilo barroco, de color caoba, realizado por don Andrés Valverde Luján de Córdoba. Restauró los antiguos respiraderos del paso y hace poco se sustituyeron los faroles de plata que habéis visto en la imagen anterior por candelabros de guardabrisa. Hablaremos ahora a continuación un poco brevemente sobre la imagen de la Virgen, de María Santísima de la Soledad. Hasta el 5 de marzo de 1878 no aparece en el libro de actas de la Hermandad la vocación de la Soledad. La imagen realizada en madera de cedro es de candelero. El historiador de arte don José Ignacio Ruiz Alcañiz, en su libro El escultor Juan de Astorga, cataloga a dicha imagen como obra de dicho autor. Ha sido restaurada en varias ocasiones a finales del siglo XIX, en 1937 y en determinadas intervenciones denominadas domésticas. Posee un paso en metal plateado con respiraderos de latón, peana de latón plateada donada por un grupo de hermanos en 1998, todo realizado en los talleres sevillanos de hijos de Juan Fernández. La capilla central está presidida por una imagen también de orfebrería de la Virgen del Carmen. Los candelabros de cola fueron realizados por Casangulo de Lucena en 1971 y los varales y jarras fueron restaurados y plateados por hijos de Juan Fernández en 1998. Entre sus insignias podemos destacar los faroles de guía realizados por hijos de Juan Fernández, el estandarte en terciopelo negro bordado en oro, realizado por los talleres de Fernández y Enríquez, y el libro de regla, obra en plata sobre terciopelo negro, realizado por los hijos de Juan Fernández en Sevilla en 1998. En la madrugada del Viernes Santo en Osuna, comienza con la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Hermandad fundada en el último cuarto del siglo XVI en el convento de los Mínimos, la actual parroquia de Nuestra Señora de la Victoria en 1549. Sus primeras reglas datan concretamente del 8 de julio de 1576, aprobadas por el provisor señor Valdecañas y Arellano. Nuestro Padre Jesús Nazareno representa una impresionante imagen de Jesús con la cruz al hombro, de estilo barroco y atribuida al entorno de Pedro Roldán el Mozo. Es una obra sevillana datada en el último cuarto del siglo XVII, de una gran expresión. La talla fue restaurada en 1987 por el profesor Francisco Arquillo, quien consolidó la estructura de madera y detuvo el ataque de xilófagos que padecía. El paso es de 1958, una obra sevillana en madera tallada y dorada. Consta de respiraderos con cabezas de querubines, canasto tallado igualmente con cartelas y talla de motivos vegetales con guirnaldas de fruta, estofadas y cresterías. Se ilumina con 4 faroles bajo los que juguetean parejas de angelitos. Las actuales andas fueron doradas en los talleres sevillanos de Manuel Calvo. Aún hoy día el paso es llevado con trabajaderas verticales, paralelas, que reposan sobre los 2 hombros de los 32 costaleros que lo portan. Hasta la primera mitad del siglo XX procesionaba el paso de Jesús con la figura de un cirineo
que le ayudaba a llevar la cruz. Entre su patrimonio destacan 2 túnicas bordadas, una sobre terciopelo morado de 1870 y otra sobre terciopelo rojo oscuro. La primera de ellas es la de mayor valor y antigüedad, bordada en oro, sobre terciopelo morada y llamado popularmente como la túnica de lavar, pues dicha túnica se pagó con la venta de la recolección de varias tierras sembradas de habas. Reapareció tras estar olvidada durante más de 70 años en un arcón del convento de las Madres Carmelitas. Según José Ramón Peleteiro, bordador y quien restauró la túnica y pasó el bordado a un nuevo terciopelo de Lyon, puede datarse de finales del siglo XIX y por la calidad de su trabajo debió salir de un taller regentado por religiosas. Muestra una variada gama de técnicas y entre ellas que están en desuso actualmente, motivos entre los que destacan cardos, hojas y azucenas con hilos y lentejuelas de oro. La túnica es de grandes dimensiones y solo la cola tiene unas dimensiones de 1,5 metros. Las potencias de salida en oro con rubíes se hicieron en el taller madrileño de Trus en 1954. Entre sus insignias más destacadas, cruz de guía en madera tallada con los remates dorados, estandarte restaurado en 1995 por José Ramón Peleteiro, estandarte de difunto datado del siglo XVIII y restaurado en 2012 por Jesús Rosado Borja. La imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno es la de mayor devoción en Osuna y fuera de ella, debido a que muchos emigrantes que partieron de la Villa Ducal siguen regresando cada Viernes Santo para acompañar a la imagen de su devoción. Esto es una práctica que se sucede año tras año y que se transmite de padres a hijos. Es tal la fe que hay en Osuna a la imagen de Jesús Nazareno que la gente simplemente dice Jesús. Nadie dice voy a ver salir a Jesús Nazareno. La gente habla de ir a ver a Jesús, a ver la salida de Jesús, de ver a Jesús subir las cuestas, de ver a Jesús en la colegial, de ver entrar a Jesús. No hace falta más. Es el Jesús de todas las devociones de Osuna, del Jesús que ningún viernes del año le falta un ramo de claveles en su capilla, del Jesús al que todo se le confía. Un momento que se hace inolvidable en esa madrugada del Viernes Santo es cuando a la salida, al pasar por la primera calle, la calle La Silla, calle donde se ordenan todos los penitentes con cruces, más de 200, el paso de Jesús revira hacia ellos poniéndose frente, y todos poniéndose de rodillas ante él, con las cruces de madera apoyadas en el suelo, parecen decirle: aquí estamos, Señor, para seguir tus pasos, para sufrir contigo. Este momento, sin duda, no puede ser olvidado por todo aquel cristiano que se acerque a ver esa salida. Otro hecho de interés es su recorrido procesional que hace estación de penitencia a la insigne iglesia colegial, al igual que la hermandad servita de Nuestra Señora de los Dolores, que hace su estación de penitencia detrás de nuestro Padre Jesús Nazareno. Son las 2 únicas hermandades que suben a la insigne iglesia colegial. Aquí se produce un hecho que atrae a una gran multitud de devotos de nuestro Señor, y es que la subida hasta la iglesia colegial se realiza en una sola chicotá, cuya duración suele oscilar entre los 50 y 60 minutos, hecho a tener en cuenta debido a que no existen relevos de costaleros en esta hermandad, prácticamente en ninguna hermandad de Osuna. La Hermandad de Jesús Nazareno cuenta con una nómina de hermanos que roza los 1.500, la más numerosa de la localidad. En la estación de penitencia llevada a cabo en la madrugada del Viernes Santo al alba, en torno a las 6, reúne un total de 850 a 900 personas que visten la túnica de Nazareno, bien con cirio o bien con cruces detrás del paso del Señor. Los nazarenos visten túnica y capillos morados. El adorno floral siempre es el mismo, monte de claveles rojos, compuesto por casi 500 docenas. Y detrás del Hijo, la Madre, la Hermandad Sacramental y Venerable Orden Tercera de Siervos de Nuestra Señora y Madre de los Dolores. Fundada por iniciativa de los vecinos del convento de los frailes mínimos de San Francisco de Paula, alrededor en los primeros años del siglo XVIII, y siendo en el año de 1719 cuando los siervos de María le conceden facultad para fundar esclavitud servita.
En 1730 obtienen reglas y en 1731 la Orden de los Mínimos donan capilla e imagen a la hermandad. En principio surge como una hermandad de barrio y sus componentes son de todas las profesiones, agricultores, carpinteros y profesiones varias. Posee un gran arraigo devocional en Osuna y procesiona según mandato del ordinario obligatoriamente desde el siglo XIX después del Nazareno, al alba, al amanecer de cada Viernes Santo. La talla es una joya de la imaginería barroca española atribuida a la escuela granadina hacia finales del siglo XVII y concretamente a José de Mora. De talla completa, con una altura de 1,79 centímetros, bellamente policromada y con la actitud de las dolorosas granadinas del barroco. Cabeza ligeramente inclinada, ojos semicerrados, las manos cruzadas, sosteniendo los 7 puñales que taladran su corazón de madre. Y su boca, esa boca cerrada para que ningún lamento se escape y pueda dañar más la piel rasgada del hijo, para que todo el dolor quede dentro para ella sola, para lo más hondo de su corazón. Entre sus enseres destacan principalmente su corona de plata de ley, elaborada en la ciudad de Córdoba en 1747 por Juan Sánchez Izquierdo y costeada por devoción popular. Otra pieza fundamental es el manto, que diseñado por el presbítero don Francisco Javier Gobante, fue ejecutado por las monjas de Santa Clara en su convento de la calle La Huerta de Osuna y estrenado en 1917, costeado también a devoción popular. El paso de la Virgen procede de la Hermandad de la Paz de Sevilla, adquirido en 1960 y ejecutado en metal plateado por el artista sevillano Contreras en 1942. Procesiona sin palio, con adorno de ráfaga y media luna a sus pies sobre una artística peana de metal plateada, atribuida también a Contreras. El resto del conjunto, las jarras de los hermanos Delgado de Sevilla de los años 90 y la nueva candelería de Santos ejecutada en la década de los 2000 a 2010. Su estación de penitencia es bastante interesante, sobre todo la subida a la iglesia colegial desde la Plaza Mayor, en una sola chicotá de más de 50-60 minutos, con una sola cuadrilla de 32 costaleros, para más de 6 horas de recorrido. La forma de llevar el paso no ha cambiado nunca, a hombros. El recorrido por la bella arquitectura de las calles de Osuna transcurre entre las 8 y las 2:30 de cada Viernes Santo. Las túnicas negras de cola y antifaz sin capirote. En la actualidad tiene una nómina de más de 700 hermanos, de los que hacen estación de penitencia unos 300 a 350. Que se conozca, en el siglo XX, junto con Jesús, no dejaron de hacer estación de penitencia por ninguna circunstancia, ni social ni climatológica, y sí lo han hecho en el año 2011, que no salieron por motivos climatológicos. Esta hermandad, junto con la de Jesús Nazareno, que representan la mañana del Viernes Santo en Osuna, representan también las máximas devociones tanto de los ursaunenses presentes como de los ausentes. Bueno, pues después de una madrugada intensa, pasamos a la tarde del Viernes Santo con la Hermandad del Santo Cristo de la Paz y María Santísima del Mayor Dolor. Se funda el 4 de abril de 1653 y sabemos que desde la fecha de fundación de la Hermandad en 1653 hasta 1836, fecha de la desamortización de Mendizábal, que estuvo regida por los frailes religiosos del Orden Tercero de Penitencia de nuestro seráfico Padre de San Francisco de Asís. El primer libro de reglas que posee la hermandad data de 1940, siendo reglas y estatutos escritos en 1907. En el 2008 celebraron su primer centenario refundacional, ya que según el primer libro de acta, allá por el año 1908, hacen estación de penitencia la tarde del Viernes Santo. La imagen del Señor es de talla gótica, que data del siglo XVI, cuyo autor se desconoce. El Cristo de la Paz representa a Cristo muerto en la cruz. La imagen de María Santísima del Mayor Dolor llega a la hermandad en 1914, a quien se le adjudica al valenciano Vicente Tena. Esta imagen fue realizada para acompañar al Santo Cristo de la Paz y es una escultura completa de talla y realizada en madera de rostro bellísimo.
En este septiembre de este mismo año celebró pontifical y salida profesional del centenario de la Virgen de su avenida La Hermandad, realizándose un Stabat Mater en el Paso del Señor. En cuanto a los pasos de esta hermandad, el Paso del Señor está realizado con dibujo y diseño en los talleres de don Manuel Guzmán Bejarano, y su forma de procesionar por las calles de Osuna es a hombro y el andar sobre los pies y un andar corto. El paso de palio lo componen unos respiraderos de don Antonio Santos y peanas y varales de don Manuel de los Ríos, y un rico manto diseñado por el arcipreste Gobante y bordado por las monjas de Santa Clara, procesionando por 28 costaleros a hombro y una forma de andar muy sevillana, racheado y largo. La túnica de esta hermandad consta de túnica y capillo morado y capa crema para los titulares, y consta aproximadamente de 400 hermanos en la actualidad. Y pasamos de una hermandad de barrio a una hermandad austera, como es la hermandad de Nuestra Señora y Madre de la Quinta Angustia. Es una hermandad que se funda en el convento del Espíritu Santo el 30 de octubre de 1580 y que poco después, el 3 de diciembre de ese mismo año, pasó a su sede histórica del convento de San Francisco, el cual adquiere su capilla el 2 de noviembre de 1581. El 19 de marzo de 1581 entra el Cristo por primera vez en la hermandad. La estación de penitencia quedó fijada el jueves de la cena, pero los problemas entre cofradías que salían el Jueves Santo, Veracruz, Cristo de la Sangre, Angustias y Dulce Nombre, hicieron que en 1963 culminaran con la organización de días y horas, quedando el jueves las dos más antiguas, Veracruz y Dulce Nombre, y la Quinta Angustia pasaría al Viernes Santo antes de la cofradía del Santo Entierro. El siglo XX va a resultar bastante ajetreado para la hermandad. En 1929, la espadaña del convento de San Francisco cayó sobre la capilla de la hermandad y tuvo que trasladarse a la capilla del Sagrario. En 1944, el hundimiento del convento de San Francisco, la hermandad se traslada en solemne Via Crucis el día de Nochebuena a la iglesia de Santo Domingo, donde presidiría entre 1944 y 1958. El Viernes Santo de 1958, tras la entrada de la cofradía en Santo Domingo, se celebra cabildo en el que se acordó la sección del antiguo convento de Santa Clara para trasladar a ella la hermandad, ante la imposibilidad de reconstruir la antigua capilla que había en San Francisco. Se trasladan al convento de Santa Clara, donde apenas tuvo 12 años, pues el 7 de febrero de 1970 un nuevo hundimiento obligó a la hermandad a trasladarse a su actual sede canónica, la parroquia de Nuestra Señora de la Victoria. En 1980 la hermandad celebró su cuarto centenario, contando en la actualidad con unos 420 hermanos, haciendo estación de penitencia con hábitos de nazareno de túnica y antifaz negro y portando una cuadrilla de 28 costaleros a hombro, siendo acompañada por música de capilla en la actualidad. Terminaremos el recorrido procesional de la Semana Santa de Osuna con la tarde del Sábado Santo, y la Hermandad del Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo en el misterio de su muerte y resurrección, María Santísima en su soledad y amargura, triunfo de la Santa Cruz y Nuestra Señora de la Cabeza. Se funda en el Templo de Santo Domingo bajo el amparo de la Orden Dominica, siendo su fundador el Marqués de La Gomera. Solo conserva las reglas que rubricara el arzobispo de Sevilla, Fray Joaquín Junch y Garriga, el 5 de septiembre de 1878. Aún así, sabemos que la imagen de nuestro Señor es anterior a 1715, por un libro de cuentas que conserva esta hermandad en dicha fecha. Gracias a este libro de cuentas podemos hacer un recorrido por los distintos títulos que durante la historia ha tenido esta hermandad. Primero, Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza y Santo Entierro de Cristo. Posteriormente, Cofradía del Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora de la Soledad y Cabeza, hasta llegar al que hemos dicho actualmente. Durante el recorrido por la historia
Se caracteriza por su vida lánguida y tortuosa, teniendo varios periodos largos en los que no realiza estación de penitencia. En 1993, un grupo de cofrades, de la mano de don Desiderio Salas García, empiezan a revitalizar esta, ya que llevaba casi 40 años sin hacer su estación de penitencia. Vuelve a salir en la Semana Santa del año 2000. En esta primera solo rendiría culto público el señor yacente, que iría portado en un paso a rueda. La magnífica urna del Santísimo Cristo también es la original, realizada en 1728 por el maestro escultor don José de Cueto y dorada en 1729 por don Manuel de Pineda, conservando hasta los cristales originales de la época. La túnica de los nazarenos para aquella ocasión era blanca, con capillo blanco y capa burdeos. En cuanto a los pasos, podemos decir que muchos han sido los cambios que han sufrido esta hermandad. Al comienzo realizaba la estación de penitencia el Señor y la Virgen de la Cabeza, posteriormente lo hizo el Señor y la Virgen de la Soledad, al tiempo se incorporó también el de la Santa Cruz, denominada La Canina, e incluso llegó a ser estación de penitencia el paso del misterio del duelo, que lo formaban las tres Marías, José de Arimatea, Nicodemo y San Juan Evangelista, que acompañaba a la Virgen. Actualmente esta hermandad conserva estas imágenes secundarias. En 2008 se realiza por primera vez su salida procesional la urna, con un paso adquirido a la Hermandad Hermana de la Paz de Ozuna, portado por costaleros, cuyas características principales son el magnífico dorado que tiene y las pinturas de las cartelas realizadas por arcipreste de la Villa Gobante. También en esta Semana Santa realiza su salida procesional el paso alegórico del triunfo de la Santa Cruz, vulgarmente conocida por La Canina, esqueleto sentado en la boda del mundo y con la mano en la mejilla como muestra de derrota de la muerte, portada por 24 costaleros. Importante destacar que el paso del Señor va aportado a la manera ursaonesa sobre los hombros y el triunfo de la Santa Cruz a costal. La hermandad conserva dos titulares marianas que fueron retiradas del culto por su deterioro y por su poca valía artística. Es por ello que esta hermandad se plantea la adquisición de la imagen de la Virgen, de la actual Virgen. Para ello se pone en contacto con el maestro imaginero don Marco Antonio Humanes López, de Villanueva de Ariscal, en diciembre de 2008. Esta hermandad, en aquel año, realiza uno de sus sueños más esperados, la bendición de su madre en la Santa Iglesia Colegial de Osuna. En la Semana Santa de 2010 realiza su primera estación de penitencia. Para ello adquiere un paso de palio a los talleres de Paulo Orfebres de Lucena, y sus características principales son los faroles entre varales, como veis aquí en la imagen, y su palio de cajón de terciopelo negro, realizado por don Jesús Rosado, y sus respiraderos de moldurón bordados por el mismo artista. Actualmente la cofradía goza de buena salud y de un gran grupo de jóvenes que colaboran en la estación de penitencia, que cada sábado santo puede vivirse en Osuna. 3 pasos, cerca de 40 acólitos, mantillas, representación de todas las hermandades, representaciones civiles y militares. Como curiosidad, la incorporación del palio de respeto detrás del Señor. También en esa época se realizó el cambio de túnicas que pasaron a ser negras sin capa, por lo que el cortejo es muy austero. Bueno, pues hasta aquí nuestra humilde presentación de la Semana Santa de Osuna. Como os decía, vamos a concluir con un vídeo en el que, gracias al trabajo de José Ortega y a las imágenes de la televisión municipal de la localidad, podemos acercaros un poco lo que es nuestra Semana Santa en imágenes, que nunca va a llegar a ser sustituido por los sentimientos que cada uno experimentamos en estos días grandes. Desde nuestra parte, agradeceros vuestra atención, agradecer de nuevo la invitación al comité que ha organizado este congreso y terminar simplemente diciendo que si algún aplauso merecen estos 4 pobres ponentes que han estado trayendo la Semana Santa de Osuna, lo dedicáis no solo a quienes van a salir en las imágenes, sino a vuestros titulares y a ustedes, que sois los que cada año hacéis posible que la Semana Santa en vuestros pueblos luzca como luce y se disfrute de la forma que lo hacemos. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Después de esta magnífica exposición de la Semana Santa de Osuna, ya llega el momento del detalle y la atención hacia vosotros. Hermanos mayores y representantes de las hermandades de Marchena van a hacer entrega del detalle conmemorativo de vuestra presencia en el Congreso. A don José Antonio Herrera Bejarano. A don Eduardo Rodríguez Núñez. A don Francisco Javier Rodríguez Jiménez. Y finalmente a don Francisco Miguel Pérez Rangel.